Si echamos atrás la mirada y analizamos los últimos 4 años, vemos como los conflictos son cada vez más largos y violentos, generando más refugiados que nunca, al tiempo que la perspectiva de encontrar soluciones para los mismos se va limitando. Hace apenas unos días, el pasado 20 de junio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Refugiados, tuvimos que anunciar un nuevo y muy triste récord en el número de personas que se ven forzadas a desplazarse para huir de los conflictos, la violencia o la persecución. Si hace 12 meses el número de hombres, mujeres, niños y niñas desplazados por la fuerza era de 59,5 millones, hoy en día esta cifra asciende a 65,3 millones. Y lamentablemente es muy probable que estos números y el sufrimiento que conlleva vayan a seguir creciendo. Cada minuto que pasa, 24 personas se convierten en nuevos desplazados y de ellos el 51% son niños y niñas. Este total de 65,3 millones comprende a 3,2 millones de personas en países industrializados que a finales de 2015 esperaban una resolución sobre sus solicitudes de asilo. 21,3 millones de refugiados en todo el mundo y 40,8 millones de personas que se habían visto forzadas a huir de sus hogares, pero que permanecían dentro de las fronteras de sus propios países. El mayor número registrado jamás. En total, el número de desplazados forzosos hoy es mayor que la población de países como Reino Unido, Francia o Italia. Solo la guerra en Siria, que ya se encuentra en su 6º año, ha generado cerca de 5 millones de refugiados y día a día sigue generando un enorme sufrimiento y desplazamiento en el interior del país, así como un terrible impacto en la región. La crisis afecta todos los aspectos de la vida diaria en los países vecinos, desde el acceso a la vivienda, el nivel de desempleo, hasta el aumento generalizado de los precios y la sanidad pública. Las economías de 2 de los principales países de acogida, Líbano y Jordania, han perdido miles de millones de dólares como resultado del conflicto en Siria. Yo añadiría aquí la estabilidad y prosperidad de esta región claramente también es en el interés nuestro y de la Unión Europea. En el Líbano, el país que acoge a más refugiados en comparación con toda su población, el 70% de refugiados sirios en el país está viviendo por debajo del umbral de pobreza nacional. Con la guerra en Siria en su 6º año, los refugiados ya han agotado sus ahorros, su capacidad para encontrar trabajo se ha visto reducida y la ayuda humanitaria también ha menguado debido a la escasez de fondos. Les doy un ejemplo que solamente ayer me cruzó mi camino. Shamsha y Tua, que con tan solo 7 y 5 años tuvieron que huir de Alepo, junto a su familia y desde hace 3 años viven como refugiadas en una tienda de campaña en Líbano. La exigua ayuda que recibe esta familia apenas les llega para el alquiler, la comida y tratar de pagar la medicina para su padre enfermo de diabetes, que a causa de la guerra no pudo acceder a tratamiento en Siria y lo que le hizo perder la vista. En cuanto al desplazamiento interno, si bien la actual conversación de paz en Colombia nos hace recobrar la esperanza ante la posibilidad de que se pueda poner fin a un largo conflicto que dura más de 50 años, no debemos olvidar los casi 7 millones de desplazados internos. Pero en otros puntos del planeta aún no se vislumbra una solución de los conflictos que nos han hecho alcanzar un nivel sin precedentes de desplazamiento interno. Estamos en el 5º año consecutivo en que aumenta el número global de desplazados internos,
que se ha visto impulsado en gran medida por la persistencia de la violencia y los conflictos en Oriente Medio. 6.6 millones de personas en Siria, 2.5 millones en Yemen o los 4.4 millones de desplazados internos de Irak, de donde además muchos están saliendo a buscar protección en Siria a diario, huyendo de los enfrentamientos entre el ISIS y las fuerzas gubernamentales. Imagínense cuál no será la desesperación de una persona que decide huir de Irak a Siria. Las causas que nos llevan a estas alarmantes cifras tienen tres vertientes. Mientras en los últimos años han emergido o se han reactivado nuevos conflictos como Siria, Yemen, Burundi, Ucrania o la República Centroafricana, y los ya existentes se perpetúan en el tiempo. Les recuerdo que son 40 años de guerra en Afganistán y 30 en Somalia. Las soluciones para aquellos que tuvieron que huir con lo opuesto, el retorno voluntario, la integración o el reasentamiento, no llegan al mismo ritmo o incluso se vuelven inviables. La solución preferida para los refugiados, el retorno voluntario a sus países, solo fue posible para 200.000 personas en 2015, versus una población global de 65 millones de refugiados. Otra de las soluciones para los refugiados, el reasentamiento, del que tanto oímos hablar en España y en Europa y en España estos días, únicamente benefició a un poco más que 100.000 refugiados, aceptados para acceder a la protección en cifras realmente significativas solo en países clásicos de reasentamiento como Canadá, Suecia y Estados Unidos. Pero además, como vemos todos los días en los periódicos y las televisiones, en demasiadas ocasiones el peligro no cesa cuando los refugiados abandonan sus países, sino que incluso se multiplica. No estoy siendo dramática si les recuerdo que 10.000 personas perdieron la vida desde 2014 tan solo en el mar nuestro, en el mar Mediterráneo. Madres, padres, abuelos, abuelas, niños, niñas y muchos bebés. Y una sola vida es una demasiada. Tampoco debemos olvidar los obstáculos que se han encontrado muchos refugiados al llegar a lugares supuestamente seguros como Europa. Muros, vallas, gases lacrimógenos, redes de tráfico y de trata, abusos sexuales o el rechazo irracional e inhumano y la violencia de grupos racistas, xenófobos o islamófobos en actitudes que en ocasiones son incluso fomentadas por dirigentes políticos que olvidan sus obligaciones no solamente morales, sino legales como países firmantes de la Convención de Ginebra de 1951, piedra angular del derecho de los refugiados. En los países industrializados, la voluntad de los gobiernos de cooperar y de cumplir sus responsabilidades bajo este derecho internacional está seriamente en entredicho. 3 países generan la mitad de los refugiados del mundo: Siria, Afganistán y Somalia. A pesar de que las imágenes que cada día vemos en nuestros televisores muestren imágenes de las llegadas a Europa, quiero recordarles a todos aquí, el 90% de los más de los 21 millones de refugiados que hay en el mundo son acogidos principalmente por países vecinos al conflicto o en proceso de desarrollo. Etiopía acoge a más de 600.000. En el Líbano, 1 de cada 3 habitantes es un refugiado y Turquía tiene casi 3 millones de refugiados acogidos desde hace años. La solución al desplazamiento global en su peor momento histórico no puede estar solo en las manos de los estados vecinos a los conflictos y de otros pocos estados con sentido de responsabilidad y solidaridad. En Europa, países como Alemania y Suecia recibieron números importantes de solicitudes de asilo
reflejando su disposición de acoger a las personas que huían a través del Mediterráneo, de la guerra y la persecución. 442.000 y 156.000 respectivamente, muy lejos de los 15.000 de España. Estados Unidos fue el segundo país con el mayor número de solicitudes de protección internacional, mientras que Canadá mostró su ejemplar sentido de responsabilidad, reasentando a más de 25.000 refugiados en un tiempo récord, de creo que menos que 3 meses. Otros estados, sin embargo, no han querido ver que la magnitud de la situación requiere de respuestas colectivas, ágiles, eficaces y también, ¿por qué no?, creativas. Muchos países pueden hacer más, por compleja que sea su situación. La propia Unión Europea, en su último informe, solicitaba a los Estados miembros, ahora 27, un mayor esfuerzo y compromiso con el reasentamiento y la reubicación desde Grecia a Italia, ya que de las 160.000 personas trasladadas, personas que los Estados miembros se comprometieron a reubicar, apenas han sido trasladadas 2.682, es decir, 1.6%. A fecha de 28 de junio, a España habían llegado 181 refugiados reubicados desde Grecia a Italia, de los 16.000 comprometidos. Pero además, los refugiados necesitan que los países de la Unión Europea y otros habiliten vías legales que permitan abrir el abanico de posibilidades para evitar que quienes que huyen la guerra y la persecución tengan que arriesgar sus vidas poniéndolas en manos de traficantes sin escrúpulos, que son los que mayor beneficio están sacando de esta respuesta muy decepcionante de los países industrializados ante esta crisis. Asimismo, estas vías humanitarias para la admisión de refugiados contribuyen a preservar el espacio de protección en los primeros países de acogida y son una contribución directa a la solidaridad con estos países. En la actualidad, los refugiados dependen casi exclusivamente de vías ilegales, que son peligrosas para todos y letales para muchos, además de nutrir un mercado insaciable para las redes criminales. ¿Y en qué consisten estas vías legales? Por una parte, se necesita asumir un mayor compromiso en el reasentamiento, otorgando más plazas en terceros países para más refugiados que no pueden permanecer en los primeros países de asilo, como Líbano y Jordania, por ejemplo. El reasentamiento implica la transferencia de refugiados desde un estado en el que han buscado protección a un tercer estado que ha accedido a admitirlos en el reparto de forma permanente o temporal. Al mismo tiempo, supone un verdadero compromiso en el reparto de las cargas, o yo diría de las responsabilidades de protección internacional con los países más pobres y vecinos a los conflictos que de forma más directa soportan la llegada de refugiados. En estos momentos, los estados deben ofrecer más plazas de reasentamiento, no solo desde Turquía, sino también desde otros países vecinos a Siria, principalmente Líbano y Jordania, con su situación muy complicada. Facilitar visados humanitarios, que constituyen una vía adicional esencial a los programas de reasentamiento y permiten la llegada rápida, más rápida y segura a países donde obtener protección, como por ejemplo para casos que necesitan una atención médica urgente, para los miembros de familia extendidas que en principio no tendrían el derecho de reunificación familiar, o para los refugiados que ya tienen vínculos con el país de acogida. Flexibilizar los criterios de reagrupación familiar de refugiados. Imagínense sus propias familias ahora, adoptando un enfoque más generoso, claramente orientado a la protección de los derechos humanos. Es necesario que se flexibilicen tanto los criterios de parentesco como los de dependencia. ¿Esto por qué?
porque a menudo las familias son más que la mera unidad de familia nuclear. Piensen en una familia en la hay hijos de 19, 20, 21 años o con padres jubilados y que no pueden reunirse. Y muchos de ellos son los que se lanzan al mar desesperados para tratar de alcanzar la seguridad y tratar de rehacer sus vidas junto a sus familias, pero muchos también pierden su vida en este intento. Otra vía es la de desarrollar programas de becas académicas y visados para estudiantes refugiados. Nadie mejor que ustedes pueden valorar la importancia de la educación para el presente y el futuro de una persona. Esta vía, que involucra a universidades, gobiernos, sociedad civil, supone una oportunidad para que los refugiados jóvenes puedan tratar de cerrar la brecha que la guerra y la persecución han abierto en sus vidas y que puedan recuperar sus itinerarios personales, contribuyendo desde un primer momento a la sociedad que los acoge y en un futuro también a la reconstrucción de sus países de origen. Hay además otras posibles vías de facilitar el acceso a protección para los refugiados, contando con el patrocinio de personas individuales, organizaciones o autoridades regionales y locales que quieren apoyar a los recién llegados a integrarse en el país de acogida y rehacer sus vidas en convivencia con la sociedad de acogida. Esta vía, que podría ser muy adecuada para España por su sociedad tan altamente solidaria y acogedora y las muchas ofertas expresadas por comunidades autónomas, puede aplicarse simultánea o conjuntamente con los programas de reasentamiento gubernamentales. Una vez que en el país de acogida, como España, los esfuerzos de todos, sociedad de acogida y refugiados, deben centrarse obviamente en la integración, reconociendo que es un reto importante de gobernantes y administraciones locales, organizaciones sociales, empresas, sociedad civil y de los propios refugiados. Sabemos que con el esfuerzo de todos es posible. Conocemos iniciativas y muy buenas prácticas de éxito también en España que nos lo indican. Sumando las capacidades y recursos si se puede. España cuenta con las condiciones necesarias para aumentar su implicación en cuestiones de protección internacional. A día de hoy, España únicamente recibe en torno al 1% de todas las solicitudes de asilo de toda la Unión Europea, pero sí tiene la capacidad para convertirse de una vez por todas en un país de acogida y protección para refugiados y hasta asumió un liderazgo en el seno de la propia Unión Europea, especialmente entre los países del sur. España, con su experiencia en atención a solicitantes de asilo y refugiados y en integración de extranjeros, la memoria del exilio y con una sociedad enormemente acogedora, cuenta con todos los ingredientes para poder establecer un sistema de acogida e integración sólido y sostenible. Vivimos en una sociedad que, a pesar de la crisis y de las dificultades de los últimos años, se ha demostrado solidaria y dispuesta a apoyar a los refugiados. Ejemplo de ello son las ofertas numerosas de ayuntamientos, comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas, y sobre todo el hecho de que España se haya convertido en el mayor donante privado al ACNUR a través de su Asociación Nacional España con ACNUR, incrementando significativamente sus aportaciones en los últimos años. La clave es que si se quiere, se puede, pero para ello hay que querer. En este contexto es urgente actuar. Como les digo, España y el resto de países industrializados deben poner a disposición de los refugiados más vías legales como las que les acabo de enumerar. Con ese objetivo,
la Asamblea General de Naciones Unidas ha convocado una reunión de alto nivel, el nivel de jefe de Estados, el próximo 19 de septiembre, para abordar el desafío que suponen los movimientos a gran escala de refugiados y inmigrantes, que puede constituir una oportunidad histórica para los refugiados. Es el momento de avanzar hacia un esfuerzo real y decisivo del sistema internacional de protección de refugiados, y por eso es necesario alcanzar un pacto global sobre el reparto de la responsabilidad colectiva de proteger. Este pacto global no requiere de nuevas normas. En la actualidad, la comunidad internacional cuenta con las herramientas necesarias para actuar frente a la crisis de refugiados. Lo que sí se necesita es un compromiso decidido y la voluntad política de los Estados para alcanzar soluciones a través de una respuesta cooperativa. Bajo la campaña con los refugiados que desde ACNUR hemos lanzado con motivo del Día Mundial del Refugiado, pretendemos presentar a la ONU ese día las firmas que estamos recogiendo en todo el mundo para pedirles a los gobiernos que tomen acción. Aprovecho la ocasión para pedirles a todos ustedes su colaboración en este tema, en esta tarea, y les invito a entrar a nuestra página web y conlosrefugiados.org a firmar nuestra petición y ayudarnos a difundir la iniciativa para que entre todos enviemos un mensaje claro a los gobernantes de todo el mundo. Es necesario tomar acción urgente para garantizar el derecho de los refugiados a la protección y la seguridad. Para terminar, los problemas globales requieren claramente respuestas globales y colectivas, y de no abordarlos, seguirán provocando sufrimiento, muertes, desplazamientos, inestabilidad y hasta problemas de seguridad. La protección internacional es una responsabilidad compartida y no únicamente de los países próximos a las zonas de conflicto y de otros pocos con voluntad. Ahora más que nunca pensamos que es el momento de mantenernos firmes en nuestros valores de solidaridad y acogida y en la responsabilidad compartida para proteger y apoyar a las personas que necesitan protección. Muchas gracias a todos y todas, y mis felicitaciones los graduados del Máster Universitario en Relaciones Internacionales y el Máster Universitario en Unión Europea del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU. Espero verdaderamente que mis palabras hoy puedan influir en muchos de ustedes, o por lo menos algunos, y les animen a contribuir con sus conocimientos en la mejora de nuestro mundo global y de la situación de los refugiados. Muchísimas gracias.